Bienvenidos al curso de cálculo diferencial. En esta clase vamos a estudiar la derivada como una aproximación de una función, lo que se conoce como la aproximación en primer orden o aproximación lineal de una función. Entonces, comencemos con una función, no sé, arbitraria, algo así, y igual a f de x. Pongámoslo aquí en un sistema de coordenadas y pensemos pues que este es un punto cualquiera con coordenadas a, pues f de a, ¿cierto? En este sistema de coordenadas tendría este puntico coordenadas a, f de a. Muy bien, entonces nos paramos aquí alrededor del punto A y nos desplazamos aquí alrededor de A. Pensemos que aquí está el punto A y nos desplazamos un intervalito pequeño h, digamos hacia la derecha o hacia la izquierda. Por el momento hagámoslo hacia la derecha, pero eso realmente no va a importar. Entonces nos desplazamos un poquitico h. Entonces la idea es mirar nuevamente el valor de la función aquí en este punto, en este nuevo punto que es el punto f, pues las coordenadas de este punto serían a más h, f de a más h. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces lo que queremos, el problema es estimar, vamos a estimar, este es el problema que nos interesa, estimar el valor de f de a más h, conocido el valor de f en a, conocido el valor f de a. Entonces lo que vamos a hacer simplemente es que vamos a trazar una recta tangente aquí, entonces tracemos la recta tangente. Muy bien, trazamos una recta tangente y aquí esta pequeña diferencia que hay entre la curva y la recta tangente, pues claro, cuando el h va siendo más y más pequeño, esa diferencia va a ser más y más pequeña. Entonces la idea para la estimación es simplemente, la idea es muy simple, la idea es usar como valor de f de a más h, es estimar f de a más h como el valor de la tangente de la recta tangente en el punto a más h. Bueno, entonces computemos la recta tangente, ecuación de la tangente. Esto es un ejercicio que ya habíamos hecho al principio de las clases, en este curso cuando introdujimos la derivada. El valor de la tangente, recuerden, la recta tangente que pasa, esta sería la ecuación de una recta. Esta sería la ecuación de una recta que pasa por el punto a, f de a. Entonces recuerden, aquí a la izquierda vemos la ecuación general, sería y menos f de a igual a la pendiente m de x menos a. Y sabemos que la pendiente, la interpretación de la derivada, en las primeras clases lo que vimos precisamente es que esa pendiente es la derivada de la función en a. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda que la recta tangente es y menos f de a igual f' de a por x menos a. Muy bien, o sea, en otras palabras, y es igual a f de a más f' de a por x menos a. Muy bien, entonces esta es la ecuación de la recta tangente. Aquí la tenemos, metámosla aquí en un recuadrito. Entonces en este recuadro tenemos la ecuación. ¿Qué es lo que queríamos entonces? Recuerden, queríamos estimar el valor de la función en a más h. Y lo queríamos estimar como el valor de la recta tangente en a más h. Entonces cuando a x le damos el valor a más h, veamos cuánto es y. Si x es igual a más h, pues entonces lo que estamos diciendo es que f de a más h, ¿cierto? El valor de la función aquí, en a más h, este valor, es aproximadamente este valorcito de la tangente aquí de la recta tangente, esta altura de la recta tangente en a más h, que es simplemente evaluar la y cuando x es a más h. Entonces lo que nos está diciendo, o lo que queremos mejor dicho, es lograr una aproximación de f de a más h como es el valor de esta función cuando x es a más h, o sea, el valor de la recta, el valor, ¿cierto? El punto por el cual pasa la recta cuando x es a más h. Cuando x es a más h, hagámoslo es, ¿cuánto es y? Pues aquí tenemos, si aquí damos el valor de a más h, que a más h menos a, entonces el valor de y es igual a f de a más simplemente f' por a más h menos h por h. F' por h. Entonces, ¿cuánto sería f de a más h? Más o menos, estimado sería más o menos f de a más f' de a por h. Entonces la conclusión,
Aquí la tenemos, saquémosla aquí en este recuadro. La conclusión es que f de a más h es aproximadamente f de a más f' de a por h. Muy bien, vamos a ilustrar estos conceptos. Entonces aquí tengo abierta una ventana de GeoGebra. Vamos a definir dos funciones. Definamos la función f de x, dos puntos igual, así se define en GeoGebra. X al cuadrado, por ejemplo, menos x más 1. Por ejemplo, miren, ahí la pintó la función. Aquí nos da él va en esta, aquí a la izquierda va mostrando cada una, va tabulando cada una de las operaciones que hacemos. Entonces esa es nuestra función. Vamos a tratar de aproximarla en el punto a igual a 2. Entonces definamos a como el punto 2. Y ahora tomamos valores pequeños de h. Entonces vamos a tomar, primero que todo, vamos a dibujar el punto 2 f de 2. Entonces calculemos 2 f de 2. Entonces este es el punto. Si ustedes quieren, voy a marcar este punto 2,0 también para que tengamos una referencia en donde estamos trabajando. Aquí está este punto. Muy bien, entonces miren, aquí estamos, este es el valor b igual a 2, el punto b. Miren, aquí lo vemos, 2,0. Y subimos una altura igual al valor de la función en 2, que es 3. Claro, es 2 al cuadrado 4, ¿cierto? Menos 2, 2, más 1, 3. Entonces, entonces queremos aproximar, vamos a aproximar, si quieren, desplacémonos aquí un poquito más cerca, vamos a aproximar esta función para valores muy cerquita de 2. Entonces definamos un valor de h, hagamos h igual, por ejemplo, 2 puntos igual a 0,5. Pensemos primero en este punto. Entonces grafiquemos el punto a más h, 0. Es el punto que se llama aquí C. ¿De acuerdo? Aquí está este punto C. Entonces vamos a aproximar el valor. Entonces miremos la función sobre ese punto. O sea, computemos 2,5 y el valor de la función en a más h, que es 2,5. Muy bien, entonces tal vez ya se nos salió aquí un poquito de la gráfica. Sí, ahí está. Entonces miren, el valor de la función aquí es el f de 2, que es 3, mientras que el valor aquí en el punto a más h, el punto d, tiene como valor 2,5 y al evaluar la función en 2,5 nos da 4,75, es decir, esta altura es 4,75. Entonces lo que queremos ver es cuán aproximada es la tangente cerca al punto 2, la recta tangente que pasa por A. Entonces el GeoGebra nos permite trazar la tangente a una curva que pasa por un punto. Entonces aquí en este menú de curvas, aquí buscamos perpendicular tangente, entonces cliqueamos el punto y la curva. ¿De acuerdo? Él nos traza, vamos a cambiarle el color, propiedades, pongámosle un color más visible, por ejemplo un color rojo, y vamos a ponerle un trazo menos grueso para que nos deje ver. Muy bien. Inclusive podemos ponerle un trazo punteado. Ahí está, muy bien. Miren, entonces tenemos, este es el valor, miren. Si ven, esta es la recta tangente que pasa por el punto A. Inclusive el GeoGebra nos da la ecuación. La ecuación, si ustedes la computan, es y igual a 3x menos 3. Muy bien, ahora si quiere hacemos el cómputo, pero por el momento, o bueno, aquí a la izquierda lo podemos hacer, lo podemos ir haciendo. Entonces miren que la derivada, derivemos la función, entonces la derivada es 2x menos 1, la derivada de x2 es 2x menos 1, y en el punto 2 queda 2 por 2, 4, menos 1, 3, entonces 3 es la pendiente de la tangente, y al pasar por el punto 2, 3, pues queda con esta ecuación. Entonces es un ejercicio pues que ya hemos hecho varias veces, no lo voy a repetir aquí. El punto es mostrar que miren esta altura dada por... Entonces definamos g, esta función, g de x, la ecuación, la función que nos da, que nos proporciona la recta tangente. 3x menos 3. Ahí si ven, la retiñó, digamos, de rojo. Esta es la función g. Entonces pidámosle que nos muestre el puntico que está sobre la recta cuando evaluamos x igual a 2,5, o sea que nos muestra el punto 2,5 es a más h, ¿cierto? Que nos muestra el punto a más h, g de a más h. O sea, esa es la altura, repito. Esta sería este puntico, mírenlo aquí. ¿Lo ven?
Este punto es esta altura. Vamos a trazar, de hecho, entonces, por C, vamos a trazar una perpendicular a esta recta al eje X. Vamos a borrar ese punto. Vamos a trazar una perpendicular a esta recta que pase por este punto y sea perpendicular a esta recta. Miren, es esta recta negra. Bueno, pintémosla de un color un poquito más suave. Vamos a propiedades, pongámosle un color, no sé, un color verde, y el estilo pongámosle un trazo más delgado también. Bueno, entonces miren qué tan cerquita es el valor de la función g en a más h comparado con el valor de la función real f. Es decir, computemos cuánto es f de a más h. Pues ya lo tenemos aquí, de hecho, es la coordenada y del punto D, que es 4,75. ¿Y cuánto es este valor, el valor de la función g, ¿cierto? De la recta tangente? El valor de esta tangente, cuando lo evaluamos en C, esta función sube a la coordenada y del punto E, que es 4,5. O sea, si ustedes quieren, miren la diferencia. F de a más h. Entonces, miremos f de a más h, comparémoslo con f de a más f' de a en h. ¿Cierto? Entonces, comparémoslo con f de a más h menos, o sea, menos f de a menos h por f', que ya sabemos es g en a. Entonces, esa es la diferencia. La diferencia es 2,5, es este pedacitico. O sea, si ustedes lo amplían aquí, miren, esta diferencia es de 4,5, perdón, 0,25, de 4,5 a 4,75, esta diferencia que hay aquí, entre estos dos, si ustedes quieren, el GeoGebra permite, es muy bueno aprender a usar todos estos recursos, permite, aquí hay una opción para medir distancias, vamos a ver si le encuentro distancias, sí, entonces me permite evaluar la distancia entre este punto y este, miren, de, vamos a correrla un poquito para que no estorbe, de es 0,25, entonces miren que es una aproximación bastante precisa. Volvamos otra vez a la escala natural. Miren, bueno, ¿qué pasa ahora si nos corremos? Pensemos que ahora nos vamos a correr con un h más chiquito. Miren, el h que tomamos aquí fue 0,5. Tomemos un h más chiquito. Tomemos h, 2 puntos igual a 0,1, por ejemplo. Entonces miren, todo se corrió. Él vuelve a hacer todas las operaciones. Bueno, no estoy tan seguro. Para 0,1 vamos más bien, prefiero borrar. No estoy seguro si él, borremos. Aquí está el punto C, que es el punto 2,1 con 0, ¿cierto? A era 2 y h.1, entonces el punto A más h, que es este. El punto A más h tiene coordenada 2,1. Muy bien. Esta recta ya no está pasando por aquí, vamos a borrarla. Vamos a borrar este punto también y vamos a borrar este punto. Muy bien, entonces vamos a trazar ahora la paralela para que la veamos. Perdón, la recta tangente en el punto A más h, f de A más h. Entonces computemos A más h, f de A más h. Muy bien, entonces ese es el punto A. Vamos a computar ahora esta recta tangente que pasa por este punto y es tangente. Entonces vamos a ponerla un color mejor, un estilo más. Muy bien, entonces miren, la aproximación ya es casi invisible, ¿cierto? Miren lo bien que aproxima. Tracemos de nuevo la recta perpendicular que pasa por 6 perpendicular aquí. Miren, por ejemplo, miren la diferencia que hay entre la tangente, es casi invisible, ¿cierto? La tangente y el valor de la... Habría que ampliar mucho la escala, vamos a ampliarla lo suficiente para apreciar la diferencia entre la recta roja y la verde. Vamos, habría que ampliarla muy... sigo ampliándola. Es prácticamente dificilísimo verla.
se confunden prácticamente el verde y el rojo, miren. Ahora podemos evaluar la diferencia. ¿Cuánto es f en a más h comparado f en a más h? Pues aquí nos da, es 2,1. Es este valor. Ahora calculemos f de a por otro lado, más la derivada de a en h, que es el valor de la función g. Bueno, habría que definir primero la derivada. El mismo comando, si ustedes miren, la derivada de una curva, derivada de una función, entonces es simplemente aquí le damos la función. Vale la pena aprender a usar este comando también. Claro que la derivada ya la sabemos, es 2x menos 1, pero para que lo orden de la derivada, es simplemente qué derivada quiere uno, la derivada primera. Y vamos a darle nombre a esta función, a la derivada vamos a llamarla g de x. Entonces le damos ese nombre y es la derivada. Entonces miren, g es 2x menos 1, es esta. Entonces vamos a calcular f de a más h, vamos a ver cómo difiere. Entonces restémosle f de a, restémosle la aproximación lineal, que es h por g, la derivada en a. ¿De acuerdo? F de a más h le estoy restando, le estoy comparando con la aproximación lineal, que es f de a más h por la derivada en a. La derivada la estamos llamando g. Miren la diferencia es 0.01. Miren, este número, que se llama c, el programa nos muestra que es este número, aquí lo vemos, es f de a más h, ahí está, menos f de a menos h por g de a. Entonces miren que difieren en 0.01, en una centésima nomás. Entonces en esta escala ya se vuelve casi invisible la diferencia entre las dos. Entonces yo creo que con esto queda razonablemente claro cómo es que la tangente aproxima, lo que se llama la aproximación en primer orden, una función cualquiera. Bueno, con esto hemos llegado al final de esta clase y los invito para que continúen viendo este curso virtual de cálculo diferencial. Muchas gracias por su atención.